En noviembre del 2022, las Naciones Unidas anunciaron un gran acontecimiento histórico. Por primera vez, la población mundial alcanzó los 8.000 millones de seres humanos. ¿Cuál es el futuro de estos 8.000 millones de seres humanos? Solo comer, beber y divertirnos porque mañana moriremos, como dice el antiguo dicho. Nuestros oyentes regulares del mundo de mañana conocen las profecías que predicen la autodestrucción de la humanidad en la futura gran tribulación. Gracias a Dios que Él intervendrá para salvar a la humanidad del cosmocidio. Pero ¿cuál es su propósito en la vida? Los evolucionistas dicen que este propósito es la autopreservación, la autoperpetuación y la autodeterminación. Esos motivos son parte de la naturaleza humana. ¿Pero es sobrevivir el único propósito de la vida? ¿Puede usted conocer su verdadero propósito de vivir? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Por qué nació usted? ¿Cuál es su destino final? Amigo, usted debe responder a la pregunta, ¿por qué está usted vivo? Acompáñenos para obtener respuestas sorprendentes a las preguntas más importantes de la vida. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. Durante miles de años, los filósofos han propuesto respuestas a la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida? Y es una pregunta que todos deberíamos poder responder. Gran parte del mundo ha adoptado una visión evolutiva. Y muchos materialistas y evolucionistas dicen que no existe un propósito trascendental en la vida. Por ejemplo, el astrónomo y cosmólogo estadounidense Carl Sagan pensaba que los humanos, en el gran esquema del universo, son casi insignificantes. Cuando la sonda espacial Voyager 1 fotografió una imagen del planeta Tierra en nuestro sistema solar, Carl Sagan, considerando ese punto azul pálido, como él lo llamó, hizo un sorprendente comentario. Nuestra postura, nuestra imaginada importancia personal de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto pálido. Nuestro planeta es un punto solitario en la gran oscuridad cósmica. En la oscuridad de toda esta inmensidad, no hay indicio de que vendrá ayuda de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. Sagan dijo que el planeta Tierra es un punto solitario en la oscuridad cósmica. Entonces somos tan insignificantes que no tenemos propósito. ¿Por qué existe el universo? ¿No tiene ningún propósito el universo y nuestra existencia en él? El creador del universo tiene una seria advertencia para los ateos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 1, 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Esta filosofía atea admite que no puede ni quiere responder a la pregunta, ¿cuál es el propósito y el significado de la vida? Por otro lado, el premio Nobel Sir John Eccles vio claramente un significado en la creación. Sir John Eccles era en ese momento la principal autoridad mundial en materia de mente y cerebro. Las observaciones de este distinguido científico sobre el propósito de la vida son muy profundas. Él fue entrevistado por El Mundo de Mañana en la década de los 80. Sir John Eccles dijo, «Yo diría que el significado tiene que volver al Creador. Uno tiene que creer que hay más detrás de todo esto. Desde nuestra existencia como seres creativos, hasta lo que hacemos y cómo vivimos en lo que yo veo como sociedad altruista, cuidándonos y amándonos unos a otros, viviendo unos para otros, construyendo un nuevo mundo de amor, dedicación y sacrificio. Construyendo tal mundo. Creo que el significado de todo esto está en la mente del Creador. Mire, tan pronto como se aleja del materialismo, tiene oportunidades maravillosas. Ha dejado de estar atado al materialismo, atrapado en el materialismo. Sir John Eccles pudo ver claramente la limitación del materialismo.
Una definición de materialismo es una teoría de que la materia física es la única o fundamental realidad y que todos los seres, procesos y fenómenos se explican como manifestaciones o resultados de la materia. No, la materia física no es la única realidad. Los invito a ver nuestro programa o leer nuestro artículo del Mundo de Mañana, ¿cuál es la mayor realidad? La filosofía atea materialista admite que no puede ni quiere responder a la pregunta ¿cuál es el propósito y el significado de la vida? Los antiguos filósofos griegos propusieron una amplia gama de respuestas a las preguntas, propósitos y significados de la vida. El siglo IV a.C. vio el surgimiento de tres escuelas de pensamientos en Grecia: el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. El apóstol Pablo estaba bastante familiarizado con estas antiguas escuelas de creencias. Él visitó Atenas cerca del año 50 después de Cristo. Si tiene su Biblia a mano, busque Hechos 17, versículos 18 y 19. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces Pablo les proclamó al Dios creador, que hizo el mundo y todo lo que hay en él. E hizo esta observación fundamental pero asombrosa en el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Toda nuestra existencia, Pablo nos dice que está íntimamente ligada al Dios creador. Incluso los poetas griegos sabían que somos linaje de Dios, sus hijos. Pablo sabía que la vida humana no tiene significado o propósito real separados de Dios. Sí, fuimos creados para tener una relación especial con nuestro Creador. Es el fundamento de una vida significativa. El Mesías también afirmó este propósito supremo de la vida. Un intérprete de la ley le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vayamos a Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa relación conduce a un cambio de una naturaleza humana egoísta a una naturaleza espiritual amorosa. Dios quiere que nazcamos en su familia inmortal. La Biblia explica que la transformación final tiene lugar en la resurrección de la muerte. El Mesías Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Es el primogénito de muchos hermanos, como dice Romanos 8:29. Los hijos de Dios serán transformados de mortales a inmortales en la resurrección, como dice 1 Corintios 15:53. Usted tiene la oportunidad de pertenecer a una familia inmortal, de ser parte del reino de Dios y de la familia real. Jesús nos enseñó en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Su Biblia revela el verdadero propósito y significado de la vida. La profecía bíblica describe el futuro del mundo y el futuro de la humanidad. Ese futuro también revela su propósito y el significado en la vida. Jesucristo vino con un mensaje llamado Evangelio, que significa buenas nuevas. Ese mensaje se enfatiza en el anuncio celestial de Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gracias a Dios que tiene un plan para salvar a la humanidad del cosmocidio total. Nos dirigimos hacia la Tercera Guerra Mundial y el Armagedón, si las naciones e individuos no cambiamos nuestra forma de vida. Más allá del Armagedón, Dios ha prometido una nueva era. Esa era comenzará con el regreso de Jesucristo a esta tierra y el establecimiento de su reino sobre toda nación. Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 20:6 revelan que nuestro llamado y propósito en este reino
es gobernar como reyes y sacerdotes con el Rey de Reyes, Jesucristo, por 1000 años aquí en la tierra. ¿Qué más ha prometido Dios a los cristianos fieles? ¿Cuál es su destino después de la muerte? Vaya en la Biblia a Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amigos, los cristianos fieles, que puede incluirlo a usted, heredarán el reino de Dios. El profeta Daniel también confirma esta promesa en Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Sí, los cristianos fieles heredarán la vida eterna. Amigo, eso es solo una pequeña parte del glorioso destino que Dios ha planeado para usted. La sorprendente verdad es que su futuro potencial es grandioso, magnífico y trascendente más allá de lo que pueda imaginar. Vemos una pista de este plan cuando la madre y los hermanos de Jesús intentaron verlo cuando él estaba visitando a un grupo de personas. Mateo 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amigo, ¿es su propósito en la vida pasar a ser miembro de la familia de Dios? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17, versículo 28. También vimos que Jesús dijo en Mateo 12, versículos 49 y 50, que considera a sus fieles discípulos como su familia, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús describió a aquellos que obedecen a nuestro Padre como su familia espiritual. Dios lo está invitando a ser parte de su familia. Note esta inspiradora escritura en Efesios 3, versículo 14. El apóstol Pablo afirma que dobla sus rodillas ante nuestro Padre Celestial. Efesios 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios es el Padre de quien se nombra a toda la familia en el cielo y en la tierra. Dios está produciendo una familia. Él quiere que usted elija voluntariamente convertirse en hijo de Él. Note eso en 2 Corintios 6. Dios quiere que dejemos los caminos pecaminosos del mundo. 2 Corintios 6, 18. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios es amor, como nos dice en 1 Juan 4, 8 y 16. Él lo quiere a usted como su hijo o hija. Recuerde lo que Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo. ¿Cómo comienza usted su oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo llega a ser hijo o hija de su Padre Celestial? Primero debemos reconocer a Dios Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra. Véalo en Hebreos 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Algunos de ustedes, oyentes regulares del Mundo de Mañana, han obtenido maravillosas respuestas a sus oraciones, porque se han humillado para orar a su Padre Celestial. Pero hay otro paso que Jesús dejó en claro cuando predicó el Evangelio del Reino de Dios. En Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, amigo, Jesús llamó a toda su audiencia al arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente usted?
Se arrepiente del pecado, que es la transgresión de la ley de Dios, sus 10 mandamientos. Arrepentirse significa cambiar, expresar tanto dolor por sus pecados y sus acciones y actitudes, que cambie su vida y siga el camino de Dios en lugar del camino carnal del egoísmo, la codicia, la lujuria, los celos y el pecado. Recuerde que cuando la iglesia del Nuevo Testamento comenzó en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro dio instrucciones a su audiencia en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora es el momento de buscar a Dios, como nos dice en Isaías 55, 6 y 7. Dios perdona plenamente, como promete, si sigue las instrucciones de Cristo. Después del arrepentimiento, la fe y el bautismo genuinos, Dios le da el don del Espíritu Santo. Ahí comienza una vida verdaderamente espiritual. Nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Léalo usted mismo en Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya dimos un vistazo a nuestra herencia. Heredaremos la tierra, Mateo 5:5. Heredaremos el reino, Mateo 25:34 y Daniel 7:18. Heredaremos la vida eterna, Mateo 19:29. Entendamos que ahora somos legatarios de Dios, todavía no herederos. Eso tiene lugar en la resurrección. Una vez que somos hijos engendrados de Dios, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, como nos dice 1 de Pedro 5:18. Al aprender y practicar la senda de vida de Dios, vamos adoptando su carácter, y eso lleva toda una vida. Pero la mayor realidad es que Dios es omnipotente, todopoderoso, como nos dice en Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Sí, Dios gobierna supremo. Y su reino es la familia de Dios y el gobierno de Dios. Usted puede ser parte de esa amorosa y divina familia real. Pablo escribió, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12:12. Usted puede ser miembro de ese organismo, la Iglesia de Dios. ¿Cómo puede encontrar esa iglesia? Lo invito a ver el programa de Gerald Weston, ¿Elegiría Jesús tu iglesia? Y el programa de Rod McNair, ¿está muriendo la iglesia? Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Así es, su iglesia no morirá. También se nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esos cristianos se reúnen cada semana para tener comunión unos con otros y adorar a Dios en su sábado santo. Puede conocer a algunos de ellos en nuestras presentaciones del Mundo de Mañana que se llevan a cabo en varios lugares del mundo. Visite el sitio web elmundodemañana.org y busque más abajo en presentaciones. Allí encontrará una lista de las ciudades y fechas donde encontrará a nuestros 4 presentadores y otros ministros de área, presentando temas proféticos de vital interés. Esperamos conocerlo en una de estas presentaciones del Mundo de Mañana. También puede conocer a miembros de la Iglesia del Dios Viviente. A medida que usted y su familia tengan comunión con cristianos fieles, crecerá espiritualmente en el amor de Dios. Los adolescentes disfrutan del campamento anual y participan en deportes, actividades al aire libre y clases de vida cristiana que los desafía a experimentar por sí mismos los valores de una vida abundante que perdura toda la vida y más allá. Los miembros de la Iglesia del Dios Viviente asisten a la fiesta de los tabernáculos anual en varios lugares del mundo.
Se están preparando para el mundo de mañana, cuando todas las naciones observarán las fiestas bíblicas de Dios. Zacarías 14:16. Sí, Dios tiene un futuro glorioso para usted y su familia, si lo busca con todo su corazón, como nos dice en Isaías 55:6 y 7. El Mesías, Jesucristo, declara nuestro propósito en la vida en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amigo, lo animo a que se demuestre por su cuenta el verdadero significado de la vida. Gracias por seguirnos. Aquí en el Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si encontró esto útil, dele me gusta y suscríbase al canal. Así no se pierde otro video. Y si quiere aprender más, pida la guía gratuita de estudio El misterio del destino humano. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.